Así que hoy vamos a hablar sobre venciendo la ira. Hoy vamos a hablar sobre la ira, ¿ok? Y vamos a hablar de un personaje que usted lo conoce muy bien y que se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 16. Una vez que vamos hasta Génesis, hasta atrás, usted inmediatamente lo va a ubicar. Vamos a hablar de Caín y Abel, ¿verdad? Este personaje representa muy bien lo que nosotros queremos tocar en el día de hoy. Y bien, ¿qué es la ira? De acuerdo a la Real Academia Española, dice que es un sentimiento de indignación que causa enojo. Y eso también conlleva que a un apetito o un deseo de venganza. Y eso realmente es lo que sucedió con Caín. Y lo que sigue sucediendo en muchos de los casos nuestros cada vez que se acaricia más esta cuestión en la mente. Cada vez que se acaricia más en la mente, cualquier cosa que alguien nos haya hecho o que nosotros hemos considerado que ha sido un ataque a nosotros o algo que se ha gestionado a nuestras espaldas, que ha causado enojo, ira, ¿verdad? Y cada vez que lo acariciamos más y más en nuestra mente, estamos corriendo peligro, estamos corriendo un riesgo realmente allí. Fíjense que la ira, su manifestación más común es que es corporal. A alguien y enseguida usted va a ver que estas dos cositas aquí se unen, ¿verdad? Y salen aquí todas las rayitas y las patitas de acá también. ¿Mm? Todo eso sale. Pero esa es esa es la manifestación más común. La manifestación más común es corporal, en lo físico, se nota, ¿cierto? Pero también, aparte de en lo físico, también hay realmente manifestaciones internas. El cardio aumenta, ¿sí o no? No nos hace bien. El cardio aumenta. Pero no solamente el cardio, el sistema nervioso se maltrata también. ¿Ok? Se va maltratando, sin contar lo que sucede en nuestro corazón, el daño que le estamos haciendo. No estoy hablando del órgano del corazón, estoy hablando de la parte espiritual. De la parte espiritual. Así que el tema de hoy tiene que ver con la ira no controlada. Con dejarse dominar por este sentimiento que puede traer consecuencias fatales allí. Y fíjense que es interesante esto que nosotros vamos a ver pues antes que yo conociera a Dios o que Dios me conociera a mí, bueno, Dios me conoce desde antes del vientre de mi madre, pero que Él me llamara a conocerlo a Él de esta manera que lo conozco a- ahora, yo no leía la Biblia, no conocía nada de la Biblia, no me interesaba la Biblia. Pero cada vez que veo estos casos y muchos otros más como el de David, como el de Sansón, que son casos que Dios usó, pero que tienen una connotación negativa allí y que son personajes importantes en la Biblia, todavía ahí creo mucho más en la palabra de Dios. Porque Dios no esconde. Dios no trata de que para que nosotros aceptemos su palabra, de esconder lo que hicieron mal otras personas en la Biblia. Y para mí eso es un testimonio de Dios en su palabra, de lo veraz que es Dios con su palabra, de que su palabra es verdad, que Él no trata de aparentar de que todo fue color de rosa en la vida del ser humano, sino que aquellas cosas que hicieron mal, te las deja saber también. Claro, tiene su propósito, pero esto le da validez a la palabra de Dios. Y este es uno de estos casos aquí. Este es uno de estos casos que vamos a ver en el día de hoy. Porque parece increíble, hermanos, parece increíble que el primer asesinato que la palabra de Dios nos deja ver está vinculado con la familia. Pero todavía lo que es todavía más absurdo, todavía más, no sé, duro, es que tiene que ver con un culto de adoración. ¿Mm? Primer asesinato en la Biblia, la familia involucrada. Segundo, tiene que ver con un culto de adoración con lo que estamos haciendo nosotros aquí hoy. En otro contexto, por supuesto, históricamente allá. Pero tiene que ver con eso, hermano. Y sucede allí tomando de primera mano
lo que sus padres le habían dicho que había sucedido en Edén. Porque le sucede a quién? Al hijo de Adán y Eva. Después de haber sido ellos sacados allí del huerto del Edén, ¿verdad? Concibe Eva y tiene su primer hijo, en este caso. Después tiene a Abel. Algunos comentaristas bíblicos han dicho que como se dice uno tras de otro, que eran gemelos, pero realmente no hay prueba para decir que eran gemelos en este caso. El hecho que no diga así, que haga una pausa entre uno y el otro, no quiere decir que fueran gemelos allí. Pero muchos creen esto. Ahora, estos niños crecieron como crecen todos los niños, con los mismos padres, con las mismas enseñanzas, las mismas regulaciones, las mismas disciplinas y las mismas instrucciones de la palabra de Dios, de lo que sus padres recibieron en Edén, en un estado perfecto. Y ellos desobedecieron a Dios y ellos pagaron las consecuencias. Todo esto ellos lo recibieron igual por igual. Igual por igual. Y así pasa en tu casa y en mi casa, cuando tenemos un hijo o más de uno, cuando tenemos más de un hijo. Le enseñamos lo mismo. Los amamos igual. Ponemos las disciplinas parejas para todo el mundo en casa. Pero no todo el mundo reacciona de la misma manera, ni todo el mundo hace lo mismo. ¿Sí o no? Exactamente lo que pasó aquí con ellos allí. Dice que Caín, nos dice la palabra de Dios, se dedicó más a la agricultura. Trabajó en el campo. Pero nos dice que Abel fue pastor de ovejas. Allí nos dice la palabra de Dios. Y la historia que nosotros vamos a ver hoy comienza a desarrollarse a partir del versículo 3 en adelante. Ahora, de ellos dos no sabemos mucho. Lo que sabemos es lo que se nos dice aquí en estos versículos y algo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11, versículo 4. Allí en esa porción nos dice algo y también nos dice algo en Judas capítulo 11. Son los dos lugares fuera de Génesis 4 que se habla acerca de Caín. No sabemos mucho más acerca de ellos dos allí. Así que lo que podamos extraer nosotros en esta mañana de estos versículos del 3 en adelante va a ser de gran bendición para nosotros para entender el por qué Dios toma la decisión que toma con las dos ofrendas. Porque aparentemente pudiera parecer para nosotros que Dios fue un poco injusto con esto. Y conociendo usted y yo el carácter de Dios, conociendo usted y yo lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, jamás de los jamases pudiéramos decir que Dios es injusto. Entonces lo que queremos hacer es que usted y yo podamos desmenuzar un poco más estos versículos y ver realmente lo que está pasando aquí en el contexto histórico y desglosarlo un poquito más para que entonces entendamos qué pasó con el corazón de Caín allí. Así que voy a leer una vez más los versículos del 3 al 5, yo creo que van a estar en pantalla, solamente para que hagamos memoria de ello. Dice la palabra de Dios: y aconteció que andando el tiempo, y eso es importante, vaya captando por ahí, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también. Mire allí, no pierda de vista la palabra también. ¿Ok? Entonces, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová, esa palabra miró, es importante, Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por esta preciosa mañana. Rogamos su asistencia, Espíritu Santo, en esta hora para exponer tu palabra, que sea tal y como está, sin añadirle y sin quitarle, y que cumpla el propósito para lo cual la has enviado en este día. Señor,
siervo inútiles somos en tus manos, Señor. Haz tu obra, que sea usted en esta mañana hablando a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, estos jóvenes, porque eran jóvenes, no eran adultos, eran jóvenes adultos, pero no es que eran mayores allí. Habían sido enseñados en todo, en todo. Ahora, parte de esas enseñanzas tiene que haber sido los sacrificios a Jehová. Tienen que haber sido adorar a Jehová por medio de sacrificio. ¿Por qué decimos esto? Porque los dos sabían que había que venir con algo delante de Jehová. Así que es bueno ir entendiendo eso, ¿verdad? Porque había un contexto pasado que ellos tenían conocimiento ambos de que a Dios se le adoraba y que se le traía algo para ofrecer a Dios allí. Y que si nosotros pasamos esto muy rápido, pues no le extraemos esto. Déjame decirle que antes que se diese la ley en el Sinaí, porque la ley se dio muchísimos años después, cuando el pueblo es liberado de Egipto, a través de la mano de Moisés, y la ley se da en el Sinaí, y allí se establece lo que iban a hacer los sacrificios, las ofrendas, etcétera. Pero antes de eso, ya el hombre tenía conocimiento de lo que eran sacrificios para Dios. Abraham ofreció sacrificios. Noé ofreció sacrificios allí. O sea que antes de la ley ya ofrecían sacrificios a Jehová. Esto se pasaba de manera oral, por tradición oral se pasaba. Lo que había recibido Adán con Eva lo iban pasando. Déjame decirle también que Adán, y específicamente Adán, nos dice la palabra de Dios, vivió muchísimos años. Por lo tanto, muchos de estos hombres que nacieron tuvieron referencia de Adán. Y una de las cosas que vamos a traer en octubre 21, todavía falta un tiempo por eso no lo estamos anunciando, pero es nuevamente la conferencia de profecía. Y una de las cosas que le he pedido al doctor Vic Batista es que traiga un timeline desde Adán hasta donde estamos hoy. Un timeline. ¿Qué quiere decir eso? Un tiempo, el tiempo en la historia de los personajes, de cómo la Biblia nos viene llevando hasta el tiempo que estamos hoy y su influencia en nuestras vidas. Fíjense lo que dice el texto del versículo 3, dice que andando el tiempo. Ahora, ¿dónde radica el valor de esta información? ¿Dónde radica el valor de esta información? Bien, en primer lugar, ellos sabían o que se le había instruido a adorar a Dios. Había que adorar a Dios. Era parte de ¿qué? De su ADN, de que debían de adorar a Dios. Su papá les instruyó acerca de eso. Ahora, lo que también nosotros encontramos en esta porción, que a lo mejor usted dice, pero no está muy claro, pero sí está ahí, es que había un lugar específico para adorar a Dios. No se adoraba a Dios en el monte uno y otro en la playa, por ponerte ejemplos extremos. No se adoraba, no. Dice la palabra de Dios que Caín trajo. Eso implica a cierto lugar. Y también su hermano trajo a cierto lugar. Había un lugar específico donde se adoraba a Dios. Ya fuese un monumento de piedra, que era común en aquel tiempo, donde se quemaban las ofrendas allí a Dios. ¿Okay? Eso era muy, muy común. Ya fuese eso o fuese de otra manera, la Biblia no nos explica a nosotros realmente cómo era, pero sí era un lugar específico donde se traía allí la ofrenda. Es posible que hubiese templos en el tiempo. No estoy muy seguro de esto aquí, pero es posible que hubiese. También, fíjense, algo interesante aquí. En este versículo 3 todavía estamos, que nos deja ver que parece ser que la adoración era en un tiempo específico. O sea, no era cuando usted quisiera. Usted podía hablar con Dios y podía orar a Dios todos los días. De hecho, debemos de hacerlo.
Pero la adoración, esta era en un tiempo específico. Así que eso nos va dando a nosotros dos datos interesantes. El primer dato es que era en un lugar específico y el segundo es que era en un tiempo específico, porque ambos sabían que había que adorar a Dios. Y trajeron ellos esto a un lugar específico. ¿Ok? Ahora, un tercer aspecto que también nos arroja dentro de estos versículos aquí que se leyeron esta mañana y que leímos aquí, es que ellos tenían conocimiento de cómo acercarse a Dios. Ellos tenían un previo conocimiento de cómo acercarse a Dios. No se acercaban a Dios en primer lugar con las manos vacías, sino que cada uno traía algo. ¿Cierto? Y eso es lo que el texto nos está diciendo a nosotros aquí. Uno trajo del campo y usted dice, bueno, pero hombre, ¿por qué rechazó la de él si la de él también era buena? Ahorita vamos a ver eso, ahora vamos a ver eso. Pero lo que quiero poner en contexto es que usted entienda que ambos tenían un previo conocimiento de que a Dios se le debía adorar en un tiempo específico, en un lugar específico, con ofrendas que agradaban a Dios. No era cualquier cosa, ofrendas que agradaban a Dios. ¿Por qué sabemos esto? Bien, porque le dije que uno de los versículos que habla acerca de Caín se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 4, que es el capítulo 11 habla acerca de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Y uno de esos héroes es citado allí, es Abel. Y mire lo que dice el versículo, está en pantalla. Dice, por la fe, ¿quién? Abel. ¿Ok? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. O sea, no fue cualquiera quien dio testimonio de la ofrenda de ambos, fue Dios mismo quien testificó de que le había agradado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Allí dice, y muerto aún habla por ella. O sea, en otras palabras, hoy estamos hablando de ella todavía y miren los años que ha pasado, ¿sí o no? Muerto aún habla de ella. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que usted observe? Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, allá en la carta de los romanos, y viene el famoso capítulo, el capítulo 10, y viene este versículo, donde nos dice a nosotros que así que la fe es ¿por qué? El oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces esto me lleva a mí de nuevo de regreso a Adán y a Eva, que ellos de alguna manera tuvieron que haber instruido a sus hijos a agradar a Dios. Ellos pasaron oralmente la instrucción divina de cómo se debe de adorar a Dios, dónde se debe de adorar a Dios, qué es lo que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la instrucción de Dios. Y dice Hebreos 11:4 que por la fe Abel ofreció mejor y más excelente sacrificio. Así que realmente ellos tuvieron que haber recibido instrucción divina acerca de cómo adorar a Dios. De cómo adorar a Dios. La instrucción divina, hermano, es la que activa la fe del corazón humano. ¿Para qué? Para que responda en obediencia a Él. Para que respondamos. Cuando Dios envía un mensaje, activa esa fe en tu corazón para que le creamos a Él. Y entonces cuando le creamos a Él la intención de Dios, bueno, crees mi palabra, crees lo que te estoy diciendo, entonces obedécela. Porque no es solamente para que la crea, porque la palabra de Dios dice que los demonios creen y ¿qué hacen? Tiemblan. O sea, no es creer solamente, es creer y obedecer. Y esa es la intención para la cual Dios envía su palabra. ¿Para qué? Porque cuando Dios envía esa palabra, todos tienen fe. Los ateos dicen que son ateos, pero tienen fe. ¿Sí o no? En eso estamos de acuerdo. Ahora,
cuando viene esa palabra y esa instrucción divina de parte de Dios, choca con nuestra fe en nuestro corazón, porque somos personas, ¿verdad?, espirituales y tenemos fe, y activa esa fe salvífica de que Dios lo que ha dicho es verdad. Es verdad. Y entonces obedecemos esa palabra para salvación de nuestras almas, lo que ha dicho allí el Señor. Así que ellos debieron de haber sido instruidos completamente en esto. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Bueno, en primer lugar, porque Caín no era un ateo. Él no era un ateo. Tenía conocimiento, tenía una vida religiosa, sabía que había que venir con ofrenda, sabía dónde y cómo y cuándo. O sea, él sabía esto. Caín no era una persona rebelde, Caín no era una persona rebelde, él fue y llevó su ofrenda. La rebeldía vino después. Después que sucedió lo que sucedió, ahí es que vino. Y Caín era un religioso casual. Tal vez una persona un poco descuidada espiritualmente. ¿Por qué? Porque volvemos a Hebreos capítulo 11, versículo 4. Donde una vez más tengo que enfatizar que dice allí que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. El requisito para Dios declarar aceptable la ofrenda no estaba basado en la vida de Caín ni en la vida de Abel, porque los dos eran pecadores. El requisito para Dios aceptar la ofrenda fue en quien dio lo que agradaba a Dios. Estaba en la ofrenda. Eso dice Hebreos 11. Dice, por la fe Abel dio ¿qué? Más excelente sacrificio que Caín. Entonces, no estaba en que uno era mejor o peor que el otro. No estaba en eso. Porque delante de los ojos de Dios los dos eran ¿qué? Pecadores. Estaba en qué trajeron a la casa del Señor. ¿Qué le ofrecieron? No a la casa del Señor, pero ¿qué ofrecieron delante de Dios como gratitud, como adoración para Él? Ahí recaía, o ahí estuvo lo que Dios tomó su decisión, pero no en sus personas. Versículo 4 de Génesis, capítulo 4, versículo 4, esclarece un poquito más esto. Porque dice el versículo 4, y le hice énfasis ahorita cuando lo estuvimos leyendo, dice, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero dice el versículo 5, pero no miró con agrado y la ofrenda suya a Caín. Y la palabra miró con agrado o miró propicio significan en hebreo mirar una cosa con una ojeada penetrante. Sí, es un escrutinio, es algo profundo que va mucho más allá de mirar los ojos y penetra el alma, donde Dios solamente puede ver. Penetra allí el alma. Y algunas traducciones del hebreo de esta palabra miró, se pueden decir que inflamar en fuego. O sea, que lo miró tan profundo, tan interno, que lo consumió. ¿Sí? De modo que la aprobación divina del sacrificio de Abel se vio que fue consumida en fuego. Ahora ustedes dicen, bueno, ahora tiene un poco más de sentido porque miró con agrado la de Abel, la consumió, pero no miró con agrado la otra. Ustedes dicen, no, eso como que, no sé, usted lo está, you make it up. Tú estás arreglando eso. No, no lo estoy arreglando. Solamente estoy diciendo lo que la traducción del hebreo dice de esta palabra miró Jehová. Pero por si esto todavía uno dice, bueno, no sé, tal vez sí, tal vez no. Bueno, ok, dejémoslo como mirar. Pero te puedo garantizar que no es una mirada cualquiera. Que es una mirada que desnuda el alma completamente. Completamente. ¿Ok? Pero te puedo decir algo más.
cuando Elías subió al monte Carmelo. ¿Se recuerdan? Que desafió a los profetas de los Baales. ¿Recuerdan ustedes esa historia? ¿Mm? Cada uno hizo una ofrenda. Los Baales hicieron sus ofrendas de sacrificio. También Elías hizo la de él. Y para hacerlo más dramático, Elías mandó a que le echaran agua a todo aquel sacrificio y hicieran una zanja por el lado y pusieran agua y todo eso. Y el profeta Elías clamó, bueno, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Si es el Dios de los Baales o es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de nuestros padres. Vamos a ver que Él descienda ahora y salga fuego del cielo, a ver qué pasa. Y los Baales estuvieron clamando que toda la mañana hasta el mediodía nada pasó. Nada absolutamente pasó. Pero cuando Elías llegó delante de la presencia del Señor y clamó y imploró a Dios y que hiciese manifiesto en aquel lugar quién era realmente el verdadero Dios, dice que descendió ¿qué? Fuego del cielo, quemó el holocausto y también las llamas lamieron el agua de la zanja. Dice la palabra de Dios. Entonces, no es nada extraoficial, es algo normal que Dios consumía el holocausto que era agradable para Él, para testimonio de su gloria, cuando le agradaba. O sea, no es algo que no ha pasado en la palabra del Señor. Y la traducción en hebreo, support, respalda esto allí, hermanos. Así que, pero lo podemos dejar de los dos lugares o los dos combinados, como se quiera, no hay ninguna problema con esto. Ahora, lo que esto sí hace es que implica varias cosas. Que Dios se agradó de la ofrenda, ¿sabe? Dice allí, Caín, después que Dios se agrada de la ofrenda de Abel, dice, ¿cómo así? Ahora, ¿y la mía? Dios no se agradó de mi ofrenda. Bueno, algo debe de estar pasando. Pero hay algo más involucrado en medio de todo esto. O sea, quiere decir que Dios no se agradó de mi ofrenda. Mi ofrenda no fue agradable delante de los ojos de Dios, pero sí la ofrenda de mi hermano menor. Oh, pero si eres menor que yo. ¿Usted sabe lo que eso implica? Exactamente eso, la primogenitura. Ahora el menor va a estar sobre mí. Porque usted sabe que en el Antiguo Testamento el primogénito era cuando faltaba el padre, era el cabeza responsable de la familia y heredaba doble, ¿verdad? Así que, ¿ve usted lo que está en juego en todo esto? Podemos entender el contexto histórico, cultural en que se está desarrollando esto. Entonces después, porque si leemos así y decimos, no sé, me parece como que Dios es un poquito injusto. Porque sí, también Caín trajo del fruto del campo, de lo que él había. Sí, pero es que hay mucho más en juego en medio de todo esto. Hay mucho más en juego en medio de todo esto. Para poder nosotros entender esto allí. Y dice el versículo 5 al final, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Estoy muy enojado contra mi hermano. No acepto que Dios se agrade de él y no de mí. Y ¿sabe qué? No estoy dispuesto a tolerar eso. No estoy dispuesto a tolerar eso. ¿Sabe cuántas cosas habrán pasado por la mente y el corazón de Caín cuando vio aquello? Yo creo que muchas. Yo creo que muchas porque, por eso le dije al principio que el enojo, la ira, una de sus manifestaciones inmediatas es corporal. Y Dios, que ve el corazón, pero que también ve lo físico, le dijo, ha decaído tu semblante. ¿Por qué estás así tan enojado? Fue lo primero que Dios notó en él. En este caso, aquí. ¿Por qué estás así? Hermanos y amigos que están aquí, la condición del corazón se revela con nuestras acciones. La condición del corazón se revela con nuestras acciones y nuestras actitudes. Caín vino a adorar a Dios el día que correspondía, con la actitud como millones de personas hoy en día están en la iglesia en esta mañana o en esta tarde. ¿Ok? Caín fue a adorar a Dios.
Caín fue a un culto de adoración, como usted y yo hoy estamos en un culto de adoración a Dios. Como miles de millones de personas alrededor del mundo están en un culto de adoración o estarán en un culto de adoración hoy. Pero ¿sabe cómo fue? De manera casual, sin prepararse, restando importancia a lo que allí se iba a hacer, de lo que esto conllevaba delante de Dios, como pasa hoy en día en muchos de los cultos, en muchas de las iglesias. Se recuerda que yo les he dicho anteriormente aquí en este lugar que debemos prepararnos desde el día antes. No es venir a la iglesia por marcar un check mark y fui el domingo a la iglesia. No es venir por rutina. No es por venir por monotonía, porque si no vengo me siento mal, una sensación de culpabilidad durante la semana porque no fui a la iglesia, tú sabes. No, Dios no está buscando eso. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos que de verdad en su corazón quieren buscarle a Él. Y que venimos a la casa de Dios porque lo necesitamos a Él. Porque yo necesito también a mis hermanos, verlos, saludarlos. Por eso hoy cuando había esta alegría, este júbilo en la casa del Señor, me gozo en los pasillos, me gozo en todo lo que está pasando. Porque yo necesito de usted. Pero yo necesito más de mi Dios. Y esa debe ser la razón por la que usted y yo dejamos la comodidad del hogar. De quizás dormir unas horas más y decir, voy para la iglesia a adorar a Dios. No me importa lo que está pasando aquí a este lado, a la derecha, a la izquierda, al frente, arriba, allá. No, yo voy a adorar a Dios. Yo voy a adorar a Dios. Siempre va a haber estorbo. Siempre va a haber cosas. Escuchaba a un hermano testificando en la escuela dominical de que de camino para acá había allí que querían robarle el gozo. Habían ciertas cosas pasando que le querían robar el gozo para poder estar en la casa del Señor e impartir una clase de escuela dominical. Bueno, eso va a pasar. Eso nos pasa a todos. Al que enseña y al que no enseña, al que está en la puerta y al que no está en la puerta y al que está aquí sentado. Y que a veces, porque estamos cansados de trabajar y se nos pegaron las colchas, se nos fue el alarma y estamos tarde y decimos, ¿sabes qué? Ya no voy a ir. No, venga como quiera, aunque llegue 10, 15 minutos tarde. Venga como quiera. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Que usted se quede en casa. Y este domingo, y el otro, y el otro. Y cuando viene a ver, se nos hace ya costumbre. No, no permita eso, mi querido hermano. Caín, por lo que vemos aquí en el texto, tenía un estilo de adoración casual. Nuestro Dios no es un Dios casual. ¿Ok? Nuestro Dios no es un Dios casual. Nuestro Dios es un Dios de excelencia, de lo mejor y de todos los días. ¿Sabe? La palabra de Dios nos da a nosotros unas pistas de cómo será la adoración y cómo será el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Desde que Jesucristo ascendió a los cielos, allá en el monte de los olivos, estamos viviendo los últimos tiempos. Y miren lo que dice el apóstol Pablo cuando le da esta instrucción a su discípulo Timoteo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, creo que lo tengo en pantalla. Dice, también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días. Porque habrá hombres, y hay como 18, 19 características, no son todas, pero hay 18, 19 características de los hombres en los tiempos finales. Y dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí viene la parte más sutil, que tendrán apariencia de piedad.
Cuidado ahí. Tendrán apariencia de que buscan a Dios, de que aman a Dios, de que van a la iglesia buscando a Dios, de que están detrás de los púlpitos predicando a Dios también. Hay que decirlo de los dos lados, ¿sí o no? Hay que decirlo de los dos lados. ¿Ok? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Y el consejo de Pablo a Timoteo es: a estos tipos de personas, evita. Porque no te van a hacer bien en tu vida. Porque te van a ir arrastrando cada vez más al precipicio. Te van a ir cada vez más desconectando de tu vida espiritual. Te van a ir sacando de donde está tu mente y tu corazón. A esto evita. No te está diciendo que le hagas una cruz y ya más nunca hables con ellos y que no le prediques y que no testifiques. No te está diciendo eso. Te está diciendo evítalo, el jangueo con ellos, el estar con ellos el fin de semana, el estar en los cumpleaños, el para acá, para allá, el estar invirtiendo tanto tiempo con ellos que estás corriendo el riesgo que tú también estás allí. Evítalo. Evítalos. Caín vino delante de Dios para adorar a Dios. Y Dios confrontó. Dígame si esta no es la reacción del ser humano, hermano. Él vino delante de Dios a adorar a Dios. Dios tomó una decisión. A Caín no le gustó. Dios lo confrontó. Y como no le gustó lo que Dios le dijo, culpó a su hermano por lo ocurrido. Sí, porque dice que se ensañó contra su hermano. Pero si quien tomó la decisión fue Dios, ¿o fue Abel? ¿Sí o no? Eso lo dice el texto. La lógica nos lo está diciendo. Abel no tomó la decisión, pero él culpó a Abel por lo que él no había hecho. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo Eva? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Eso es lo típico en el corazón del ser humano, culpar a otro por la falta de uno. ¿Culpar a otros? Claro que sí, culpar a otros. El pecador siempre busca un culpable fuera de ¿quién? De sí mismo. Siempre hay un culpable fuera de sí mismo. Tal vez, si podemos sacar una aplicación espiritual para nosotros aquí, ahora mismo rápido, pudiera ser: ¿se agrada a Dios de mi adoración personal? ¿Se agrada a Dios de mi adoración personal? Mire, otra información valiosa que hay aquí, que a veces también se pasa de alto. Versículos 6 y 7 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y mire lo que Dios le dice en el 7, hermano. Qué cosa tan maravillosa. Porque ahí está. Ahí estaría la llave entre la bendición y la perdición. En el 7. Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres el bien, el pecado está ¿qué? A la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo. O sea, que Él te va a dominar, Él se va a enseñorear de ti. Él te va a controlar el pecado. Y tú te enseñorearás de Él. ¿Sabe? Para mí, una de las cosas más valiosas también de este pasaje es que a pesar de que la ofrenda que Caín ofreció no le agradó a Dios, Dios no lo desechó y no se apartó de él. Dios mostró gracia y Dios mostró misericordia. Y vino a darle una oportunidad más. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es Dios de oportunidades. A pesar de que la ofrenda no le gustó, porque no le dio lo mejor, Dios no lo desechó. Y ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Que Cristo murió por ti y por mí. Y hoy es día de oportunidad delante del Señor. Hoy es día de oportunidad delante del Señor, hermano.
Mira, Dios lo buscó, confrontó su corazón. Porque ahí en el corazón es donde radica el problema, versículo 6. En el versículo 7, si usted ve ahí, y a usted le gusta estudiar y desmenuzar la palabra de Dios, Dios lo volvió a poner en el camino correcto. Dios lo volvió a poner en el camino correcto. Porque le dice ahí en el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo, Caín, tú sabes la ofrenda que debes traer. Tú sabes lo que me agrada. Si bien hicieres, también serás enaltecido. También tu ofrenda será agradable. También tu ofrenda será consumida delante de mi presencia. Tú lo sabes. Si bien hicieres, hazlo. Pero ¿cuál fue el resultado que usted y yo sabemos? No lo hizo. Entonces el problema no está en Dios. El problema no está en Abel, su hermano. Ahora, en este punto yo creo que entendemos que Dios no fue injusto a la hora de hacer lo que hizo. ¿Te das cuenta? El problema estaba en el corazón de Caín. Y le digo algo más. No se ve muestra de arrepentimiento de Caín. No se ve muestra de que se arrepintió. No, para nada. De hecho, le preocupaba más su vida física que la espiritual. Porque cuando Dios le dijo, no, te vas a ir de aquí para la tierra de Nob, en el versículo 16. No de Enoch, sino de Nob. Y él dijo, bueno, pero duro es este castigo, cualquiera que me vea me va a matar. Yo no te voy a poner una marca para que no, esa marca no se sabe qué marca era, pero es una marca más que nada espiritual, para que nadie lo matase a Caín. Él estaba más preocupado por su vida física que por su vida espiritual. No hay muestra alguna de arrepentimiento de parte de Caín allí. Dios lo alertó en el versículo 7 sobre endurecer el corazón. Cuando Dios te confronta, cuando Dios nos confronta, no nos confronta para mal, Dios nos confronta para bien. Buscando que el arrepentimiento, pero Caín no lo hizo. Caín no lo hizo. El pecado está a la puerta y se va a enseñorear de ti. ¿Sabe, hermano? Dios, desde el mismo comienzo en Edén, salió a buscar a las personas. ¿Sí o no? Él fue quien fue a buscar a Adán. Adán no lo fue a buscar a él. ¿Sí o no? Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se escondieron. Él salió a buscarlo. Dios siempre ha salido a buscar al ser humano. Y déjame decirte algo. Hoy salió Dios a buscarte también a ti. Hoy salió Dios a buscarte a ti. Porque dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él hoy salió buscando pecadores que estén arrepentidos, que reconozcan su grandeza, que reconozcan que fuera de Él no hay salvación y que puedan reconocer que su Hijo Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Si reconocemos eso y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice la palabra de Dios, y darnos vida y vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Y hoy está buscando a ese tipo de personas. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Yo soy ¿qué? El camino y la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie, absolutamente nadie. Porque nadie ha pagado el precio, nadie ha dado su vida, solamente el Señor Jesucristo. Caín
lamentablemente no consideró lo que Dios le dijo. Y dejó que la ira se acrecentara en su interior. Y esto lo llevó a cometer este asesinato premeditado. Es absurdo y a veces también nos pasa a nosotros, no crea. Pero él prefirió desobedecer a Dios que arrepentirse. Él prefirió cometer un asesinato antes que obedecer a Dios. Y ahora usted dice, bueno, pero hermano, no, nosotros no lo compare con nosotros, porque nosotros no hemos asesinado a nadie. Bueno, eso es verdad. Espero en el Señor que ninguno haya hecho eso. Pero ¿sabe qué? A veces hacemos otras cosas. A veces mentimos. A veces no obedecemos a Dios completamente. A veces nos metemos en lugares que no tenemos que meternos, en esos sitios de internet. A veces decimos lo que no tenemos que decir. ¿Ve? O sea que no se trata solamente de matar. Caín en este caso fue un asesinato. El punto es que prefirió no obedecer a Dios y seguir adelante con sus planes. Muchas veces nosotros también preferimos seguir adelante con nuestros planes y no obedecer a Dios. Eso es lo que quiero que usted y yo entendamos en este caso. No voy a leer todos los versículos del 8 al 16, pero creo que usted lo puede leer en casa, creo que sabe la historia. Pero encontramos que algo aquí también. Dios pide cuenta de nuestras acciones. Dios pide cuenta de nuestras acciones. Y otra cosa más que nosotros podemos notar aquí es que las consecuencias nos van a seguir. Las consecuencias nos van a seguir, no podremos escapar de ellas. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia, hermano? ¿Cuál sería la aplicación para nuestros días? Ya que la hemos desglosado, ya que hemos hablado de ella, ¿cuál sería la aplicación para usted y para mí en este tiempo? Bien, te voy a dar 3. Primero, debemos de reconocer, identificar la fuente de la ira. ¿Qué fue lo que te causó esa ira? ¿Por qué te enojaste tanto? ¿Vale la pena? No tomes decisiones en caliente cuando estés enojado, porque lo más posible es que vamos a cometer error. Hay que identificar cuál es la fuente de la ira. Necesitamos analizar, evaluar, meditar. ¿Por qué? Porque podemos estar equivocados. Podemos estar equivocados. Y rectificar es de sabio. Rectificar es de sabio. Eso es lo primero que pudiéramos nosotros extraer de acá en esta mañana. Segundo, debemos de tener cuidado cómo respondemos al deseo de la ira. Por eso le dije a un principio hoy, cuidado con acariciarla mucho en nuestra mente. Cuidado con acariciarla mucho porque empezamos a maquinar y a hacer planes y a hacernos conjeturas y a idealizar un plan y que voy a responder y que voy a decir, si me dice esto le voy a decir lo otro y empiezo por acá y tenemos ya un croquis hecho en nuestra mente de una conversación ficticia que cuando nos encontremos con esa persona ni lo vamos a dejar hablar. ¿Por qué? Porque ya estamos ya programados para eso. ¿Sí o no? Nos pasa a todos, hermanos. Esa es la verdad. Nos pasa. Así que debemos de tener cuidado cómo respondemos al deseo de la ira. Escuchar el consejo de Dios en tu interior. La carne no es buena consejera. La carne no es buena consejera. Es mejor respirar profundo. ¿Sí o no? Respirar profundo. Coja aire, que esos pulmones, ¿verdad? Y si la persona dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Le digo, no, sí, estoy bien, estoy. ¿Verdad? Y cuente hasta 100, si es posible. De veras, nos reímos, pero funciona. Yo he visto que cuando van a patear penales,
¿No ha visto usted en el deporte, cuando van a patear penales, cuando están allí, hace así, para sentirse relajado o relajada, y entonces da, cuando el bateador está allí, ¿verdad que sí? Respira y duro, ¡pa! ¿Sí o no? Hay algo en esto, hay algo ahí. Hágalo. Resiste la tentación de pecar, no lo acariciemos mucho esa idea. Y tercero, cuando fallamos debido a la ira, no hagamos lo que hizo Caín, que estaba más preocupado por su muerte física que la del alma. Arrepintámonos. Porque ¿sabes qué? Usted y yo carne somos y perfectos no somos. Podemos fallarle a Dios. Y un momento de ira nos puede hacer perder el testimonio. ¿Ok? Pero vayamos delante de la presencia de Dios y pidamos perdón a Dios en primer lugar. Y arrepintámonos de ello allí, hermanos. Debemos admitir nuestro pecado. Todos fallamos. También de repente hay consecuencias, debemos aceptarla. Él no quiso aceptarla. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis ¿qué? Oportunidad al diablo. Exactamente lo que le dio Caín, que rechazó el consejo de Dios, que le dijo, si bien hicieres. Así que la falta de Caín, la falta de fe de Caín, de amor, se demuestra por la reacción que tuvo ante el rechazo divino de su oferta del fruto de la tierra. En lugar de sentirse preocupado y tratar de remediar su situación para agradar a Dios, le cogió contra su hermano. ¿Sabe? Lo que no nos dice el texto, pero que está bien evidente en la historia aquí es que Caín no solo se enojó contra su hermano, pero contra Dios también. Contra Dios también. Y ese es un enojo que usted no va a querer hacer nunca. ¿Verdad que no? Enojarse contra Dios. Puede, pero no debemos. De poder podemos, pero no es recomendable de ninguna manera. De ninguna manera, porque nunca vamos a salir victoriosos en ello. Nunca. ¿Por qué? No quiso aceptar la oferta de Dios. Prefirió seguir como estaba enojado. No hubo ni la más mínima acción de arrepentimiento. Y se preocupó más por su vida literal terrenal después que recibió su sentencia que de la vida eterna. Termino con esta meditación, hermano. Ningún enojo es bueno, pero contra Dios es catastrófico.